En Zarandeo, hoy hablamos con María López Bazaga de Astrogata, una empresa de astroturismo en la Sierra de Gata. Si crees que la competencia es algo a lo que temer, Si quieres formas originales de dar a conocer tu negocio presencial, si alguna vez has dudado de dejar ese trabajo estable porque sientes la chispa de montar algo por tu cuenta desde que eres niño, quédate hasta el final porque lo que nos cuenta María va a zarandear mucho de lo que puedes pensar sobre colaborar y tejer redes en un negocio rural. de las empresas extremeñas que se salen. Una idea de la Semilla Diseño, creado y presentado por Ainara Cámara y Silvia Barcenilla. Aquí, los CEOs de las marcas extremeñas más potentes nos cuentan cómo lo han hecho para tener tan buenos resultados, para que nos inspiremos y lo llevemos a nuestros negocios. Nos hablan de marca, de diseño, de comunicación y de marketing. Cada entrevista está grabada en un espacio diferente y especial de Extremadura, porque la marca no es solo el logo o el packaging, sino las sensaciones que provocas en tus clientes. Todo con el objetivo de que no te vendan la burra. Hoy estamos con María López Bazaga de Astrogata, una empresa de turismo astronómico y divulgación científica en Robledillo de Gata, Cáceres. Y estamos grabando en Terra Cápara, una quesería artesana y ganadería, también en Robledillo de Gata. Bueno, gracias por venir, María. Y cuéntanos un poco qué es Astrogata. Bueno, pues Astrogata es una empresa de actividades turísticas en la naturaleza y nosotros ofrecemos servicios desde observación de estrellas hasta senderismo, interpretación de flora y fauna, distintas cosas para que la gente pueda disfrutar de este ambiente medio natural tan maravilloso que tenemos. Vale. Vale, hacéis divulgación científica, que es una actividad que en sí mismo ya es complicada, ¿no? Como poner en valor la ciencia y todo eso. ¿Cómo te dio por ahí? Pues mira, yo es que tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque desde pequeña me encantan las estrellas y cuando fui un poquito más mayor, con 8 o 9 años, me enteré que en la ciudad donde vivía yo por aquel entonces, Badajoz, había una asociación de astronomía. Entonces, se lo dije a mi padre se puso en contacto con ellos y él me llevaba una vez por semana. Entonces, allí conocí a gente muy interesante, claro, yo era la más pequeñita, normalmente la gente más mayor, y entonces esa paciencia, ese cariño que tuvieron conmigo a la hora de enseñarme todo, pues fue algo como que me motivó mucho, ¿no? Para seguir y bueno, fue algo que no solamente es conocer el mundo de las estrellas, sino poder transmitirlo bien de una forma sencilla y como era algo que me había gustado desde siempre, pues me animé a hacerlo. Claro, además tú lo aprendiste de niña, ¿no? Sí. Y entonces te lo explicaron como una niña, que luego claro. cuando no eres muy entendido de algo está bien que te lo expliquen sencillo. Claro, si no es como a veces alguien sabe mucho de algo pero no sabe divulgar porque lo hace a un nivel tan científico que no entiendes nada. Sí. ¿Que te echa para atrás también? Claro. Entonces yo, es como por agradecimiento. O sea, a mí me lo explicaron todo tan bien y además era astrofísico el presidente de la asociación, o sea que ahí no es nada, ¿eh? Y pues él está explicando conceptos a una niña y bueno, pues a mí aquello me maravilló y pensé que alguna vez tendría que hacer eso. Qué bonito. Sí. Y antes, perdona, porque antes me estabas contando eso, que venías de Badajoz, que no te dedicabas a nada que tuviera que ver con esto. A nada. Pero cuéntanos, que eso es súper interesante, lo que me has dicho antes. Pues sí, te lo estaba comentando antes, ¿verdad? Sí. Pues yo cuando estudiaba, pues imaginaros, para trabajar en el tema de estrellas, cosas relacionadas con estrellas, lo único que había era directamente ser astrofísico. Entonces, pues oye, era una cosa como que tal. Todo nada. Y claro. Entonces, bueno, pues a mí me gustaban otras disciplinas relacionadas con el arte, las humanidades y tal, y tiré por ahí. Y pues estaba preparándome una oposición, porque yo trabajaba de funcionaria interina anteriormente en la Junta de Extremadura, cuando me entero que hay un curso de formación que ofrecía la Junta de Extremadura para certificarse como guía astronómica y tener un reconocimiento laboral al respecto. Entonces, claro, dije, pues voy a hacerlo. Pues si no lo hago ahora, no va a ser nunca. A raíz de ahí, pues seguí formándome con otras certificaciones, otras iniciativas y fui ahí como decidí poner en marcha el proyecto. ¿Porque cuánto tiempo lleváis con Astrogata? Con Astrogata, pues 3 años. Me parece a veces mentira porque es que han pasado un mogollón de cosas en estos 3 años y parece como que llevará mucho más tiempo, pero en realidad fue en 2022. Qué bien. Y de las experiencias que tenéis, porque tenéis las rutas nocturnas, talleres con niños, ¿qué actividades
son las que más gustan a la gente o más llaman la atención, ¿no? Las que tienen más éxito. Sí, pues la ruta hacia las estrellas, que es la observación por la noche, es una de las que más gusta para disfrutar en familia. Seguida de otra experiencia que tenemos que se llama de la Tierra al cielo, porque ahí también se aunan dos intereses. Por un lado, la interpretación de la flora y fauna, porque llevamos a la gente a hacer ruta en 4x4 por los alrededores de Robledillo, y entonces pues, el otro miembro de Astrogata, mi pareja, que es agente del medio natural, pues explica aquello de lujo, ¿no? Claro, os complementáis perfectamente. Imaginaros, nos complementamos de maravilla. Sí, él es colaborador puntual y bueno, cuando salen esas experiencias de la Tierra al cielo, pues nos volcamos ahí en ello. Y cuando atardece, porque las hacemos siempre al atardecer, entonces por eso se llama de la Tierra al cielo, porque ya llevamos a la gente a ver al atardecer a sitios así bonitos y ya cuando cae la noche, pues saco el telescopio. Qué guay, qué gozada. Qué maravilla. Eso es que estaba, porque ahora que tengo preguntas, pero a mí me gustaron. Yo hice un máster en divulgación científica y me fascina el concepto de que estés divulgando encima en presencial, que no es nada fácil. Entonces, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo arrancasteis? O sea, a ti te dio un día y dices, me voy a Robledillo de Gata, de Badajoz a Robledillo de Gata a divulgar sobre ti. Lo de Robledillo de Gata fue una cosa de estas del destino. ¿Vale? Yo, la primera vez que vine aquí, fue hace más de 20 años, el pueblo me dejó una impronta, me enamoró, pero pasó muchísimo tiempo sin volver y cuando volvimos la segunda vez fue ya con mi pareja, mi actual marido, y entonces, a ver cómo lo pongo en pie. Él le habían invitado a participar en un festival literario que se llama Gata Negra, aquí en Moraleja, ¿vale? Porque él es escritor también. Aparte de agente natural y todo eso, es que es muy polifacético mi chico. ¡Qué guay! Maravilla. Sí, me encanta. Sí. Y entonces pues nos invitaron aquí, pasamos una semana en Moraleja y la verdad nos trataron fenomenal. Nos gustó mucho el carácter de la gente de Sierra de Gata. Y entonces yo me acordé de ese pueblito, o sea, de Robledillo, y le dije a mi chico, oye, te tengo que llevar porque yo fui hace muchísimo tiempo y me encantó. Entonces, cuando vamos allí los dos otra vez y él lo conoce, él tiene como la misma impresión. Entonces nos enamoramos del pueblo. Íbamos muy a menudo, casi todos los fines de semana. Llegó ya un momento en el que dijimos, oye, se está muy bien en un alojamiento rural. ¿Desde Badajoz? Sí, desde Badajoz. ¿Qué tenéis? Sí, que tenemos. ¿Una excursión? Sí. Claro. 3 horas menos cuarto casi. Claro. Una cosa así. Es la otra punta. Nos gustaba muchísimo y entonces dijimos, oye, vamos a intentar buscar una casita pues para poder venir, hombre, porque si no se nos va a ir el sueldo. Claro, en viajes rurales. Y bueno, pues así nos hicimos de nuestra casita. Poco después surgió la formación de monitora astronómica, de guía astronómica, y todo como que se fue recolocando, porque mi chico también tenía ganas de cambiar de ambiente. No de trabajo, porque su trabajo le gusta mucho, pero sí un poco de ambiente. Así que pues fue como muy natural todo. Decir, venga, pues nos vamos a Robledillo a vivir. Ya casi estamos. Ya era loco. Sí. Venimos los fines de semana, ahora ya entre semana también. Sí. Qué guay, qué valientes, ¿no? También como mola. Que yo me he colado ahí una, porque has querido. Vale, estáis en una red de empresas de Starlight, tenéis distintivos de sostenibilidad. ¿Qué importancia tienen las colaboraciones para vosotros, ¿no? Para Astrogata, porque estáis en muchos startups. Sí, no, las colaboraciones son indispensables, sobre todo en el mundo rural. El mundo rural, si vas a un entorno rural y además que todavía está muy protegido, que es pequeño y tal, es importante poder conocer a toda la gente y bueno, siempre se crean muy buenas sinergias, ¿no? Sobre todo, bueno, con algunas personas más afinidas que con otras, pero al final salen cosas muy interesantes. Entonces, el aspecto colaborativo es fundamental. Y pertenecer a tener la certificación de Starlight o, por ejemplo, la de Biosphere, certificaciones así son muy importantes porque no solamente estamos transmitiendo a la gente pues, el mensaje de que, oye, venga a visitarnos, que estamos aquí en un sitio increíble, tenemos unas actividades maravillosas, sino que además estamos comprometidos de verdad con cuidar el medio ambiente, ¿no? Que es donde nosotros realizamos las actividades. Y luego además yo creo que unos os impulsáis a otros, ¿no? Sí, porque, sí. ¿no? Colaboráis también con Terra Capra, que es como, bueno, pues igual no conocen a Astrogata, pero conocen a Terra Capra o al revés, ¿no? O al revés, hacemos veladas maravillosas al atardecer
pues eso, pues unos vinos, unas cervecitas, un quesito y luego ya la observación de estrellas. Que es un planazo. Eso sí. Planazo. Eso es que para el verano a mí me parece un planazo. Sí, y alguna vez que he ido a que me cuenten las estrellas, es que se ve el cielo de otra forma. Sí. ¿No? Entonces, como te señalan las constelaciones y luego ya no las dejas de ver. Claro, además es que las bonito. estrellas son transversales a muchos ámbitos distintos, ¿no? Porque estamos hablando de Terracapra, por ejemplo, el tema de las degustaciones, pero con los alojamientos también. Aquí en Serra de Gata, sobre todo en Robledillo, pues trabajo mucho con Casa Manadero, Caridad de Casa Manadero, trabajamos mucho. Y entonces hay mucha gente que está en su establecimiento, que sabe que yo estoy allí, porque además vivimos más o menos cerca, y entonces pues es guay poder ofrecer esa experiencia conjunta, ¿no? De una noche de alojamiento e incluso una cena picnic que prepara ella, riquísima, espectacular, la ermita para ver las estrellas, ¿no? También colaboramos a lo largo de la sierra, por ejemplo en Villas Buenas, que está más o menos en la mitad, trabajamos con cabañas en los árboles también y con Hábitat Cigüeña Negra. Hábitat Cigüeña Negra es un alojamiento muy bueno que está por Valverde del Fresno y también trabajamos mucho con ellos. Todo lo que sea como vender experiencia, ¿no? Que no sea simplemente ir a un sitio y... ¿no? Cuando vas a cualquier lado es como, bueno, ¿para qué tienes que buscar la vida? ¿No? Voy a conocer la Sierra de Gata, ¿no? Tener como ciertos planes siempre ayuda mucho. Tener ciertos planes. A conocer el sitio de otra manera y con gente que vive allí. Totalmente. Y ahora que no se me olvide, porque en Robledillo el tema de las bodegas es súper importante. Toda la casa en Robledillo tiene una bodega. Y hay una empresa que además las hace totalmente natural. Han empezado no hace mucho, se llama Bodega Valdárrago. Bodega Valdárrago y con ellos también colaboramos mucho. A hacer cata y observación de estrellas. Sé que al final todo con las estrellas queda muy bien. Sí, todo conectado. Sí, sí. En realidad todo bien con las estrellas. El peligro ahí es verlas dobles. Sí. Oye, nosotras os conocimos... Sí, te lo voy a contar. Estábamos preparando una charla sobre una ponencia sobre buenos ejemplos de turismo, de alojamientos, de turismo, de experiencias, y estábamos un poco buscando malos ejemplos, que había muchos, y buenos ejemplos. Y vuestra web nos llamó la atención porque está muy bien cuidada, o sea, como que se ve que tiene una estética, tiene un mimo, una redacción muy coherente, ¿no? Y también con el Instagram, ¿qué importancia le dais o cómo habéis visto que es que había que no valía con cualquier cosa? Claro. Sí, y otra pregunta, perdón, claro. Es si lo has cuidado como desde el principio, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ahora que estoy empezando, lo hago así un poco de cualquier manera y ya cuando me vaya a ver, lo hago mejor. No. Yo lo he hecho desde el principio. Antes de darme a conocer, para mí era muy importante el cómo me voy a dar a conocer. Porque al final, detrás de cada proyecto hay una ilusión, tú pones tu alma, pones tu corazón, ¿no?, en lo que estás haciendo, y de alguna forma eso tiene que casar con el diseño de tu marca, con el diseño de tu web, no sé, algo que realmente tú estés cómoda y te represente. A mí me representa, por ejemplo, cosas desde los colores de la web hasta el tipo de letra, cosas así, ¿no? Y aparte, por ejemplo, las imágenes, pues yo quería que quien entrase en la página dijese, wow, qué sitio más espectacular. Y además qué chulo, oye, yo quiero hacer las estrellas y uy, pero esto será muy complicado, ¿qué tendré que hacer para reservar? Pues también tienes ahí la información que te puede dar todo fácil, eso, ¿no? Ponerlo fácil, sí. Y entendible, ¿no? Entendible, claro. Muchas veces se nos olvida, porque es como, bueno, como yo ya sé cómo es, no lo explicas suficientemente bien, ¿no? Sí. No te pones en el pellejo del visitante. Sí. Vale, bueno, es lo que has dicho. Y vosotros has notado en Astrogata que tener la marca cuidada, la web, las redes, ayuda a destacar en el sector. Sí, ¿no? Es muy importante. Es muy importante y además has dicho antes una palabra que es la coherencia, que es que eso es muy importante. Eso es muy importante transmitírselo a la gente. Porque os llega normalmente la gente online o es cuando ya están aquí, o sea, vienen a Robledillo o vienen a la Sierra de Gata ya con el plan hecho. Sí, hay un poco de todo, porque os voy a contar. ¿Cómo captas las vienen a Robledillo de Gata para hacer las estrellas, que también puede ser al revés, ¿no? Me he encontrado de todo tipo de casuística, pero yo cuando empecé, aparte de la web, que fue lo primero que hice, fue
llamando puerta por puerta, como se suele decir, presentándome Sí, a claro. todos los amigos, a todos Muy bien. los alojamientos rurales. Así pues conocí a gente muy interesante y todas las colaboraciones de las que os he hablado, ¿no? Eso en primer lugar. Y después, ay, espera, rebobino, que te iba a contar otra cosa. ¿Qué me habías preguntado? Que cómo captas clientes. Eso, que cómo captas Sí. clientes. Vale, aparte de eso y de que tú ves la web y ves así visible y tal, mismamente en la puerta de mi casa. En la puerta de mi casa tengo un letrero de madera con un código QR donde explico pues quiénes somos y lo que hacemos básicamente. Qué bien. Claro, y entonces muchas personas están paseando por el pueblo y dicen, ¿qué sitio más bonito y tal? Astrogata. Oye, ¿esto qué será? La primera vez que lo escuché debajo de mi balcón me hizo una ilusión tremenda. Estaba regando las macetinas y de repente una familia allí con un niño. Mira, mamá, mira, ¿qué pone ahí? Astrogata, astroturismo por la Sierra de Gata. Y dije, yo, qué bien, que la que funciona, que la gente se para y que lo lee. Claro, pero qué buena idea, ¿no? Sí. Porque además tu casa está como en el centro del, o sea, como zona turística. Está en la calle principal del pueblo, casi arriba del todo, o sea, pegando con la piscina natural. Entonces, sobre todo eso en verano es que todo el mundo pasa por ahí. vamos. Claro. Bueno, aprovechar todos los posibles puntos de contacto, ¿no? Claro, claro. Así Sí. es. Es que además justo estaba pensando, ¿no? Que cuando vienes experiencias y no tienes un local, no tienes un sitio en el que encontrarte, a veces Claro. crear esa confianza es más difícil, pero claro, te vas a aprovechar cualquier rincón. Ya he aprovechado cualquier rincón y también Sí. las invitaciones, que también son muy acogedores aquí, de verdad. La gente es como muy estupenda en ese sentido. Cuando me han invitado a jornadas o eventos del grupo de acción local, a Discata, o antes incluso de pertenecer a alguna asociación turística, Arigata de Moraleja, Turiscata también, ¿no? Pues yo iba a todos esos encuentros y tal. Sí. Y bueno, y pues con el tiempo pues es que estoy con todos ellos. O sea que al final, sí. ¿No? Pero que también qué importante como el pick-up a la inicial, que a veces la gente Sí. es como de, tengo una web. Ahora. Que lleguen. Que vengan a mí. No, que nos han a veces tanto vendido la cabeza como que los funnels, las automatizaciones, no sé qué. Parece que la gente va a caer del cielo. Es como, no, tienes que hacer cosas. Sí. Y luego me parece muy importante lo que decías de las zonas rurales o poco pobladas, como aprovechar todas las conexiones posibles, ¿no? Sí. Que entre unos y otros nos podemos impulsar. Exactamente. Claro, y que nos vaya bien a todos, ¿no? Sí, Como sí. Es que de eso se trata. Sí. Claro. A los alojamientos rurales les viene bien poder ofrecer cosas a sus clientes, a ti te vienen bien. O sea, se animan todo el mundo a gana. pernoctar, se animan a pernoctar más también a veces. Porque muchas veces los destinos, quizás si estás alojado en un sitio cercano, dices, bueno, pero voy y vengo. Si ya encuentras una actividad de observación de estrellas y dices, oye, es que este pueblo además de bonito, es que yo me quiero quedar a ver las estrellas y después coger el coche de vuelta. No, venga, voy a quedarme una noche en Robledillo. Claro, se alarga. es eso. Claro que sí. Qué guay. Vale, antes hablabas también como de en la web, las fotos, o sea, en fotografía nocturna y bueno, también creo que es una actividad vuestra, ¿no? Como la fotografía. Sí, eso es una actividad colaborativa. Ahora os cuento un poquito, sí. Sí, no, pues eso era un poco la idea de ¿las hacéis vosotros? No las hacemos nosotros. Lo cuidadas que están, ¿no? Porque claro, si no pones unas fotos tan buenas en la web. Claro. La típica la que hago yo con el móvil a la luna, me sale un manchurrón con flash. Pues eso fue leyendo publicaciones, viendo por redes sociales contenido de astroturismo, ¿no? Di con una imagen que me impactó muchísimo y que además es... en el logotipo de Astrogata, la almenara está ahí, visible. Sí, entonces claro, se ve claro, viniendo, ¿no? es que se ve, es como un emblema de Sierra de Gata, ¿no? Y entonces vi una fotografía nocturna en la que se ve esa almenara maravillosa con la Vía Láctea y entonces me puse a investigar quién había hecho esa foto. Qué bueno. Claro, Iván Calamonte se llama. Y me gustó tanto que le llamé, me puse en contacto con él y digo, oye, mira, me ha encantado tu foto, me encantaría poder usarla para la web, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Me la puedes vender? ¿Cómo la puedo adquirir? ¿Cómo tal? ¿No? Y entonces eso fue como el primer acercamiento, por así decirlo, al tema imágenes. Luego conocí a Luis Miguel Rivas, que es presidente de la Asociación de Fotografía de Naturaleza, y también conocí muchas de sus fotos de paisajes nocturnos maravillosos, ¿no? Eso de cielos estrellados en distintas zonas de Sierra de Gata. Y bueno, pues fue todo a base de ahí. Luego los talleres de astrofotografía lo hacemos en colaboración. Ahora mismo con Lorenzo Cordero estamos trabajando bastante, que es un astrofotógrafo de primerísima. De hecho, él trabaja en el Cielo de Cáceres, él tiene su propio taller de fotografía y tal.
y la han publicado en la NASA. Varias imágenes la han mencionado en la foto del día. La famosa esa de la aurora. La POZ, la NASA. La aurora boreal de Cáceres, Sí. de Casar de Cáceres, sí, es de Lorenzo Cordero. Toma ya. Claro, entonces es a él a quien llamo para hacer Lo mejor de lo mejor. Sí, Qué maravilla. sí, totalmente, cuando hacemos actividades. Entonces, trabajamos mucho en sinergias, o sea, y si además siempre hay como una red, la red es muy importante, ¿no? Si Lorenzo no puede, pues está Luis Miguel, que jolín, Claro. que también es una persona que entiende mucho, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos. Qué divertido. Yo voy a tener que venir a alguna. Sí. Que lo que me parece también súper honesto por tu parte es como que te pusiste en contacto con él a ver quién era para comprar, a decir cómo se la podías comprar. Sí. Cuando la tendencia típica es, bueno, pues esta misma de Google me la descargo y que sea de quien sea. Está un poco pixelada. Y dámela un poco para no tener que pagar derechos. No, es que hay ciertas fotografías, hay fotografías y fotografías. Y hay fotografías que tú realmente ves un alma y un trabajo detrás. Entonces eso hay que reconocerlo. Sí, está Muy fenomenal. importante. Eso es, Bueno, y luego que es muy icónica también, ¿no? Es muy conocible, es como... claro. Aparte que bueno, que es el tema de la autoría siempre es importante. Sea la foto como sea, pero oye, es importante buscar a la persona que esté detrás, que lo haya hecho, que en fin. Que... Totalmente. Esto que dice muy bueno, habla de muy bien de ti. Y luego, ¿qué dificultades? Porque ¿no? Aquí en la Sierra de Gata, o sea, bueno, nosotros también venimos de La Vera, que es una zona, no voy a decir que está aislada, pero bueno, es una zona rural de pocos pueblos, ¿no? Pueblos pequeños. ¿Qué dificultades ves estar aquí, tener un negocio aquí, o qué cosas que están bien? Pues mira, por ponerte un poco de inconvenientes, claro, por ponerte un poco de inconveniente y por otra parte algo de ventaja. El inconveniente un poco es que todavía somos muy pocas empresas las que estamos haciendo actividades en la naturaleza. Eso es importante que en un futuro podamos ser más, porque hay una segmentación de clientes muy específica que va buscando no solamente destinos naturales bonitos, sino activos, que realmente puedan hacer cosas, ¿no? Entonces, yo estoy deseando que en ese sentido crezca la oferta, ¿verdad? De hecho, el otro día me contactó un chico que ha empezado a hacer senderismo aquí, Jack Salama se llama, y bueno, me quedé encantada. Otra señora, Yeguarte, luego también aventuras con caballos, en fin, ya poco a poco va viendo un poquito más de oferta, pero todavía creo que se necesita más. Eso por decirlo un poco así el inconveniente, ¿no? Sí. Y bueno, la ventaja que tiene es que al ser una zona tan bonita y no es tan conocida como otras zonas, no es que sea desconocida porque ya la gente empieza más a oírla, ¿no? Pero sí es verdad que ese aislamiento y tal propicia que todo esté muy bien conservado. Y no solamente que todo esté muy bien conservado, sino que la gente de aquí tiene la perspectiva de decir sí, nos gustaría que viniese gente aquí a conocer esto, porque realmente es algo maravilloso y podemos ofrecer muchas cosas, pero no queremos que nos pase como hemos visto en otras comarcas. Claro, porque tienen la perspectiva, ¿no? De ver qué ha pasado 30 años después de que tal destino rural X, el que sea, se haya hecho tan famoso. Pues que ahora vas en julio y no vamos a decir ya en agosto, pero vas en julio y es que no puedes ni pasar por la calle del pueblo, ¿estás así? Pues claro, entonces la gente está muy concienciada con eso. Turismo sí, pero sostenible y de calidad. Entonces yo creo que eso es una ventaja importantísima de estar en un territorio como este. Y que, hablando de mi sector, realmente yo fui la primera propiamente dicha que se instaló aquí, o sea, del sector de astroturismo. Luego vino otro compañero que tiene un proyecto súper interesante, que me llamó, que me lo estuvo contando y vamos, nos entendimos fenomenal. Y de hecho colaboramos bastante juntos. Qué bonito, porque de todo lo que está, o sea, todo el rato estás hablando de colaboración, cuando muchas veces estás viendo en los negocios como mucha gente de competencia, ¿no? Porque si va a hacer la actividad de los caballos, ya se ha gastado el presupuesto que tiene para actividades y me va a hacer la de las estrellas. ¿No? Eso puede pensar mucho, o sea, hay mucho pensamiento que puede ser así, ¿no? Ver a todo el mundo como competencia. Y tú ves a todo el mundo como un colaborador. Claro, como colaboradores. Sí, pero es muy bonita la visión porque no siempre se tiene esa visión. Sí. Yo tengo esa visión de compañeros, amigos, colaboradores. Estoy convencida de que entre todos podemos ofrecer un destino turístico de muchísima calidad y que todos nos complementamos muy bien, incluso aunque seamos del mismo sector, que es lo que me pasa con mi compañero Nicolás de Canopea.
Pues lo mismo, nosotros trabajamos, hacemos muchísimas cosas juntos. Hicimos incluso un festival de estrellas con Trevejo Celeste, que es otra empresa que hace también cosas de astroturismo, contratando a monitores, guías astronómicos así, desarrollando algunos proyectos. Entonces, hay ciertas cosas que de verdad, que cuando conectas con la gente y te encuentras además pues personas que tienen una visión del mundo parecida o igual que la tuya, ¿no? Que haya ahí una afinidad, eso es maravilloso. Porque además cada uno tenemos nuestra forma de explicar las cosas. Yo sé que como yo hago una actividad, va a haber una persona muy concreta que va a querer justamente eso, pero es que a lo mejor viene otra persona que va a necesitar un enfoque distinto y yo sé que ese enfoque se lo va a dar de lujo Nicolás, ¿sabes? Entonces, pues ya está. Si tiene su público. Cada uno tiene su público, nos complementamos bien entre todos, así que... Fantástico. Sí. Oye, y a ver, imagínate que yo quiero montar un negocio que combine la divulgación científica y también como bueno, la parte más rural, sostenible. ¿Qué 3 consejos me darías? 3 consejos. Vale, primero es muy importante centrarte en la persona. Tienes que atenderla, tienes que escucharla, ofrecerle una experiencia realmente personalizada. Segundo, le diría que cuidase también mucho el entorno donde trabaja, es que es importantísimo, de verdad. Además, estamos viendo cómo día a día se van degradando un poco las cosas, entonces eso también hay que cuidarlo. Y lo tercero que le diría precisamente es no pienses que por estar tú solo o ir tú solo es como que no, ábrete porque de verdad que en la colaboración vas a encontrar muchas cosas que te van a enriquecer. ¿Y cómo ves el futuro de Astrogata? ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años? ¿Qué te gustaría conseguir? Pues mira, ¿cómo veo yo el futuro de Astrogata? Pues actualmente, aunque todas las actividades y todo lo que hago con Astrogata me encanta, incluso lo de ir con la furgo de pueblo en pueblo como astrónoma itinerante tiene su encanto y es muy chulo, pero lo mismo ya un poquito más a largo plazo me apetece una cosa más tranquilita. Entonces me encantaría en algún momento pues a lo mejor no viajar tanto y no sé, pues que tener algún espacio para poder recibir a la gente, incluso pues no sé, pues a pernoctar o algo así, que yo tuviera un espacio físico donde directamente pudiera venir la persona a observar las estrellas directamente conmigo, ¿no? Sí. Como un alojamiento con pedazo de telescopio, por ejemplo. Sí. Lo más importante son los telescopios. un alojamiento cómodo, confortable y tal, pero que, oye, aquí lo importante son las estrellas, ¿no? Sí. Bueno, te lo pongo fácil, que duerman en sacos, al lado del telescopio. En fin, no hay problema. Vale, ahora tenemos bueno, como 12 preguntas que siempre las hacemos igual, que son así como más cortitas, así que empezamos un poco el bombardeo. Vale, nuestro lema, el de Zarandeo, el podcast, es que no te vendan la burra. ¿Has sentido alguna vez que te han intentado vender la burra? Sí. ¿La moto? Alguna vez. Y además desde un matiz un poco que no me ha gustado mucho, es decir, de intentando hacerte ver esa persona desde esa empresa que como que realmente eres tú la que lo necesitas porque tú necesitas ayuda y te estás dando cuenta, Pobre María. ¿no? Y te estás dando cuenta, se pone, espera, es que en realidad el que necesita algo es esta persona de mí, no yo de ella, ¿no? Entonces, cuando hay esa falta de transparencia y de honestidad, no me gusta nada. Por eso a mí, no. A mí eso de vender la burra, no. Aparte que es que yo pienso que cada profesional es muy bueno en lo suyo. Entonces, si yo llevando mi negocio veo que necesito algo, por ejemplo, imágenes buenas, yo voy a contratar a profesionales buenos que me ayuden, ¿no? Entonces, no es... Y si yo detecto algo que necesita mi empresa y tengo el tiempo y el momento y la capacidad económica para asumirlo, también voy a ir buscando, ¿no? Y voy a contratar a esas personas. Claro. ¿Y qué personaje real o de ficción, vivo, muerto, te gustaría que fuera el embajador de Astrogata? Pues mira, a ver,
Voy a hablaros de una persona que me inspira muchísimo, pero antes de eso creo que es importante porque yo soy una persona más de... Sí, soy mucho de estrellas y de cielo, pero mucho también de contacto, de emoción y de tierra, ¿no? Entonces, realmente, quien mejor puede ser embajador tuyo es alguien que confía en ti, que crea en ti, ¿vale? Eso para empezar. Pero si estamos hablando... Sí, pero si estamos hablando de una persona famosa, una escritora, Ana María Matute, me encanta, ya falleció, pero me gusta muchísimo por la visión que tiene del mundo y sobre todo por cómo ve el mundo del niño y cómo ella de alguna forma hace al adulto partícipe de esa necesidad que el niño tiene, ¿no? De comunicarse y de... Entonces, no sé, a mí su obra me ha influido muchísimo y como a mí la astronomía me llegó de niña y yo las observaciones astronómicas las hago muchas veces con familias con niños, a veces muy pequeños, de 2, 3 años, 4. Entonces, yo qué sé, para mí yo tengo mucho feeling con esa señora, ¿no? Con esa, además, tuve la suerte de conocerla personalmente un día y de poder charlar con ella. Y bueno, antes de que falleciera, hace ya muchos años, falleció en 2014. Y para mí era un ejemplo y era una inspiración del cuidado, ¿no? Y de la atención al niño. Y no sé, pues me gustaría, si fuera posible, que en algún... Bueno, no es posible, pero bueno. Ya falleció, pero ya. Qué bonito. ¿Un sueño que hayas cumplido gracias a Astrogata? Pues tiene que ver con esto que estamos hablando precisamente, de poder acercar la ciencia a los más pequeños. La verdad es que sí. Qué bonito. Lo que te dieron a ti. Es que lo que me dieron a mí, si yo lo que quiero es dar lo que me dieron a mí. Sí. ¿Y cuál crees que es el error que suele cometer la gente con sus marcas? Como el error más habitual. El error que suele cometer la gente con sus marcas. ¿No? Los negocios que... Sí. No prestar mucha atención a lo que es el diseño. El diseño es importante y yo creo que hay gente que no le presta la suficiente atención. Un buen diseño, una buena campaña de marketing, algo así. Hay gente que, como decíamos antes, de bueno, yo me pongo lo que sea y ya cuando avance pues lo mejoro, ¿no? O yo, no sé. Es importante, creo que cuidar todas esas cosas desde el principio. Sí, para nosotras. Claro, muchísimo. ¿Alguna anécdota o algún momento así curioso que hayas vivido? Una vez tuve un señor que lo que quería por encima del todo el mundo mundial era ver la luna esa noche, que habíamos reservado y contratado. 48 horas antes ya pintaba la cosa muy mal. Le dije, vamos a esperar hasta el último momento, pero... Y aquello estaba emborregado, no, lo siguiente. Entonces no había forma. Y entonces el señor estuvo hasta 1 hora antes de la observación mandándome fotos del cielo. ¿Y crees que ahora sí? ¿Crees que ahora sí? Y le dije, este hueco. Y yo ya le dije, pero de verdad es que a mí me encanta mi trabajo. Ojalá estuviera despejado para poder enseñártelo en condiciones, pero es que no es posible. Y es más, para que veas que no es cuestión de mí, que es el imponderable del cielo. Si quieres, yo voy. Ahora, te digo, no estamos en el pueblo. Tú estás donde estás, a 35 kilómetros, y quieres una observación de donde tú estás. Entonces, no es por no ir. Si quieres, yo voy, me llevo el telescopio y a lo mejor 3 segundos pillamos la luna. Vale, pero si voy, es un trabajo, es un desplazamiento. Ese trabajo hay que pagarlo. Obviamente. Pues creo que ahí ya entró como un poco en razón y se dio cuenta de que no. No, claro, no vas a ir. Es que no depende solo de ti, depende de muchas cosas. Claro, que estaba justo pensando en eso, que tienes un trabajo que depende de cómo venga. Sí. Como está el cielo. ¿Y qué te gustaría, María, que aportara Astrogata al mundo? Así a lo grande. Pues me gustaría que aportara lo que no solamente yo, sino otras empresas estamos empezando a hacer, sobre todo en comunidades pequeñas donde es más factible, por así decirlo, iniciar este cambio, ¿no? Que es realmente el estar pendiente de las personas, ¿vale? De cuidar mucho el entorno,
esa cercanía y esa amabilidad no solamente con tus clientes, sino también con las otras personas y las empresas que te rodean, ¿no? No sé, dar como una imagen de que, porque muchas veces se tiene la imagen de que la persona que tiene la empresa ahí en plan, o sea, no, o sea, otra forma es posible. Hay otra forma posible de hacer las cosas y yo y muchos empresarios como yo en esta comarca lo estamos demostrando, porque colaboramos continuamente y hacemos las cosas realmente pues porque nos gusta lo que hacemos, trabajamos con amabilidad, trabajamos con cercanía. Entonces, pues eso. Ser buenas personas, que se puede tener un negocio, ganar dinero y ser buena persona y amable. O sea, ¿no? Sí, además en una cosa como Astrogata, ¿no? Que es como que quieres ir a vivir algo muy especial, ¿no? Y porque a veces pasa con algunas experiencias que igual la persona que te atiende no es muy amable, o está como cansada, ¿no? Porque lleva años, no sé, está un poco quemado, es como... Te la amarga. Claro, y dices, para mí era una cosa muy especial, que tenía mucha ilusión y se me ha ido un poco al traste, ¿no? Claro. Que al final es mucho también como te hagan sentir, ¿no? Sí. Que eso también es mucho parte de la marca, ¿no? Como le haces sentir a alguien cuando está viviendo la experiencia. O sea, el cielo está ahí, pero cómo les haces sentir tú con el cielo es muy diferente de cómo puede ser con otra persona. Claro, es que creo que no... creo realmente que es lo que mejor le puedes regalar a una persona en ese sentido, que de verdad veas que no solamente es una persona que sabe mucho de estrellas y me lo está contando, ¿no? Sino que realmente esta persona tiene un interés genuino porque yo disfrute de esta experiencia y además porque me entere. Porque a veces pues hay que explicar las cosas de otra manera, darle vueltas de un lado o de otro, no sé qué, para que la persona realmente se vaya con la idea completa y con la noción de lo que es o de cómo son las cosas, ¿no? Entonces creo que ese esfuerzo es muy importante. A ver, ¿algún mentor o persona que te haya influido, aparte de las que nos has contado? José Guerra era el presidente de la Asociación Astronómica de Badajoz. Me inspiró muchísimo ese señor, muchísimo. Es que nos he contado una cosa, además de astrofísico, era religioso, era sacerdote. Y entonces fue como que toda la vida, además en una etapa siendo yo niña en la que ya se empezaba a polarizar un poco el tema ciencia-espiritualidad, había allí un señor que lo tenía todo, que era astrofísico y al mismo tiempo pues daba misa los domingos. Entonces que nadie, de hecho una vez me lo preguntó un niño en una de las observaciones, que le gustaban mucho las estrellas y tal, pero que qué pasaba con Dios, que entonces que Dios... No recuerdo exactamente qué respuesta le di, pero le vine a decir algo más o menos así, que nada en esta vida es incompatible y que nadie nunca te haga creer que estas dos cosas son excluyentes, porque no lo son en absoluto. O sea, es que cada uno tiene además su parcela claramente diferenciada. O sea, pues la ciencia se mueve en unos parámetros y la espiritualidad se mueve en otros parámetros totalmente distintos. Pero pueden complementarse, puede haber una persona perfectamente que sea científica y al mismo tiempo que sea espiritual. Es que no está reñida una cosa con la otra. No hay, claro, pero es que no hay por qué decantarse, no hay por qué... Tú puedes ser un profesional excelente, ser un astrofísico licenciado con matrícula y al mismo tiempo pues ser una persona espiritual, ¿y por qué no? Y además, ¿no? Que contemplar el cielo y pensar en la inmensidad, yo creo que es lo que más te conecta con la espiritualidad del mundo. Es como de, claro. O sea, esta inmensidad, claro, por Dios. Te hace pensar mucho, sí. Claro. Te hace buscar, o sea, muchas preguntas y te buscar respuestas. Sí. Y aunque lleves poco tiempo con Astrogata, ¿algún error que hayas cometido o qué te dirías, ¿no? A ti misma de hace unos años, de María no es así, o María confía, o María... Sí, diría que no te comas tanto la cabeza. Vale, para emprendedores y para todo el quisqui. No te comas tanto la cabeza porque muchas veces hacemos las cosas, nuestras actividades, nuestro empeño profesional día a día de la mejor forma, con la mejor intención posible, pero a veces pues hay circunstancias y hay situaciones que son difíciles y que pueden acabar generando en algún conflicto que tú no querías ni buscabas, pero puede presentarse esa situación o ese conflicto. Y muchas veces
no son situaciones realmente que tú veas en la otra parte que es algo personal contigo, sino que es que realmente son cosas que tiene esa propia persona, ¿no? Entonces, no comerse la cabeza por ese tipo de cosas, sino simplemente hacer tu trabajo bien, tal, y oye, pues si hay un conflicto, intentar solucionarlo. De hecho, yo en mi ámbito de trabajo, pues cuando alguna vez me ha ocurrido, lo he intentado hacer, incluso, oye, mira, incluso con una persona que tuve ahí realmente un roce fuerte y le vine a decir al final, se pone, mira, creo que no nos vamos a poner de acuerdo porque tú estás pensando de una forma, yo estoy pensando de otra, pero bueno, quiero que sepas que si quieres hablar, que si quieres tal, que si... Ya está, o sea, yo por lo menos zanjo el conflicto, suelto, sigo mi camino, pero al mismo tiempo he dejado una puerta abierta por si tú quieres algún acercamiento, hablar, arreglar y tal. Y que sí, estupendo. Que no, pues vale. Que además de no quieres seguir ahí demonizando tal y cual, pues allá tú, eso ya es cosa tuya. Pero yo por lo menos, ¿no? He puesto todo lo que estaba en mi mano para que las cosas fluyan y vayan bien. ¿Qué es lo que te han dicho sobre Astrogata que más ilusión te ha hecho? Tiene que ver con lo que hablábamos antes de lo de la pasión. Se nota que te gusta mucho, ¿eh? Se nota que te gusta mucho realmente. Para mí, eso es una de las cosas que más me ilusionan. Porque es que realmente es que lo hago porque me encanta, ¿no? Entonces, claro, que te lo vean, que te lo reconozcan de esa forma, ¿no? Pues es bonito, muy bonito. Qué guay. ¿Y alguna pregunta que no te hagan y te gustaría contar, ¿no? Alguna pregunta que no hagan y que me gustaría contar. Sí. ¿Cómo gestionaría un momento realmente difícil o crítico de mi empresa? Que Dios quiera que no, pero bueno, es que nunca se sabe, ¿no? Entonces, tengo algún que otro amigo, algún que otro conocido, bueno, pues de distintos ámbitos, distintos sectores y tal, que se han visto a lo mejor en un momento de mucha dificultad y, oye, se han venido abajo en el sentido de que ha habido ahí como una identificación en algún momento dado entre el proyecto empresarial de esa persona y la propia persona en sí. Es que es tan importante separar. Claro. Y nos cuesta mucho. Claro, y es que hay gente que se identifica mucho. Entonces, ¿qué pasa? Pues si por X, que muchas veces son circunstancias que ni siquiera tienen que ver contigo, pero si tu proyecto por lo que sea cae, parece que tú como persona estás fallando o estás fracasando, se pone no. Entonces, yo en ese sentido, si ocurriera alguna dificultad o cualquier cosa, se pone no. Ante todo, o sea, lo primero, yo soy María, que tengo un proyecto que se llama Astrogata, que me encanta y es muy bonito, que por lo que sea en algún momento no puede ser, pues ya está, bueno, pues no pasa nada, pues harán otras cosas. Importante, ¿no? Qué bueno que lo tengas tan claro. Sí. Yo creo que eso hace que vaya bien también, ¿no? Cuando es como le pones toda la carne porque te encanta, pero que no eres tú. Claro. ¿No? Que nosotras a veces también, como cuando diseñamos marcas personales, es como se lo decimos, ¿no? No eres tú. O sea, tiene tu nombre y todo, pero no eres tú. Compartes cosas, pero no. Jugamos mucho como verlo en plural, ¿no? O sea, es como mirar en plural como si fueran varias personas los que... No, imagínate que tu marca no fuera Astrogata si no tuviera tu nombre, ¿no? Es como eso, distanciate, porque es que si no hay manera, si no te bloqueas mucho, le pones mucha presión. Uy, eso tiene que ser dificilísimo. Se me está viniendo ahora a la cabeza, por ejemplo, para diseñadores de moda, que realmente su marca muchas veces es su nombre. Sí, claro. Pues, tiene que ser ahí más difícil todavía, claro. Claro, pero no son ellos. Es una parte de ellos. Claro. Es que luego como va cogiendo entidad propia, ¿no? Pero quiero decir, claro, que tu proyecto se nombre de la misma forma que tu propio nombre, ¿no? Claro, ahí puede ser más... Implicaciones todavía más. Sí. Más difícil. Implicaciones nominativas. A la hora de tomar decisiones, ¿eres planificadora o de arrebato? Pues mira, me gusta planificar las cosas en cuanto al contenido. O sea, por ejemplo, tengo una observación una noche y yo miro y digo, pues esta noche vamos a poder ver tal o cual cosa. Entonces, en ese sentido sí planifico. Pero luego, una vez que llego al sitio, como que las cosas fijas y estables como que las suelto un poco, aunque de alguna forma las sigo teniendo, pero es que no funciona ir con una idea muy fija de voy a hablar tal y lo voy a contar tal, porque es que cada persona es un mundo. Entonces te puede venir una familia que a lo mejor
ella o él o lo que sea sean súper entendidos y requieran que a lo mejor le estés la hora y pico hablándole de un objeto celeste muy concreto, como que de repente te llega una persona que es que en su vida ha oído hablar del mundo de las estrellas. Entonces, claro, no puedes ir con la pretensión de decirte y voy a contar no sé qué, y le voy a contar el teorema de los... ¿Sabes? A ver quién viene. O sea, tú tienes claro lo que se va a ver en la noche. En ese sentido sí es importante flexibilizar tu contenido. O sea, planificar tu contenido, pero al mismo tiempo flexibilizarlo. Bueno, lo que decía, ¿no? Que para poder ser flexible bien tienes que tener un plan. Ser flexible dentro del plan. Sí. Totalmente. Ser creativo también, porque a veces te vienen imprevistos que son imprevistos de verdad. O sea, que dices tú, esto no lo había tenido en cuenta y ahora que, bueno, pues Claro. no, al final son recursos. Trabajo de campo. Sí. ¿Y qué titular te gustaría que estuviera Astrogata? Periódicos. Pues no lo sé, pero no sé, algo que tenga que ver, pues por eso, con hacer a la gente ilusionarse con el cielo, cosas así, cosas sencillas, la verdad, no pues una empresa que ofrece experiencias muy bonitas y muy cercanas, yo qué sé, algo así. Yo no lo sabría poner en pie, ¿no? Pero me gustaría que fuera algo así. Un titular en ese sentido, ¿no? Un titular en el sentido de y esta persona tiene yo no sé cuántas cosas o ha colaborado con o no en plan currículum ahí, ¿no? Sino de cómo hace sentir, ¿no? Es que para mí el vínculo emocional es muy importante en el trabajo. La verdad es que sí. María, mil gracias por haber venido a la entrevista, a Zarandeo. Muchas gracias. Precioso escucharte. Y ahora os dejamos con un poco de Terra Capra para que veáis a las cabritas. Yo qué sé. Gracias a vosotros. Terra Capra es una ganadería y quesería ecológica que empezó casi sin querer hace 15 años cuando Erika y José buscaban cómo dar una buena leche a su hijo. Así que compraron una cabra, al poco otra, y tiempo después encontraron que tenían todo un rebaño y un montón de leche. ¿Qué podían hacer con ella? Pues lo normal, aprender a hacer sus propios quesos. Les salían tan bien que los vecinos todo el rato les preguntaban ¿tenéis queso? ¿Tenéis queso? Con tanta frecuencia que decidieron ponerse en serio a ello. Ahora tienen 300 cabras, la quesería y una tiendita que es el punto de encuentro para los vecinos de la zona y en la que venden casi el 80% de lo que producen. Pero Terra Capra no es solo una ganadería, ni solo una quesería, es experiencias. Aquí puedes salir a caminar con el rebaño por la ribera del Árrago y verlas pastar entre encinas y alcornoques. Así entiendes por qué está la leche tan rica. O puedes hacer tu propio rulo de cabra y darte el lujazo de comer un queso que has hecho tú mismo. O hacer jabón con leche de cabra para sentirte como Cleopatra en la bañera. Y si vienes en verano puedes quedarte después de la cata a ver las estrellas y descubrir cómo se orientaban los pastores mirando al cielo. Así que cuando vengas a la Sierra de Gata, acuérdate de hacer un hueco en tus planes para Terra Capra. Hoy has descubierto otra empresa extremeña que se sale gracias al cuidado y el mimo que le ponen a su marca y a su comunicación. Si tú también quieres vender más gracias a tu marca, contacta con nosotras. Somos La Semilla Diseño, agencia de branding y comunicación.